Hola, hermanos y hermanas. Esta mañana vamos a estudiar juntos el capítulo 2 del Testimonio de Mateo. Ayer por la mañana estudiamos sobre el nacimiento del Señor Jesucristo. Esta mañana vamos a estudiar sobre el Señor Jesucristo después de su nacimiento, lo que experimentó cuando el Señor Jesucristo nació en Belén. Un grupo de astrólogos llegaron a Jerusalén. Ellos, desde el oriente, vinieron a Jerusalén. Al llegar a Jerusalén, preguntaron, diciendo a la gente de Jerusalén: ¿dónde está aquel que ha nacido para ser el rey de los judíos? ¿Dónde está? Porque vimos su estrella en el oriente, y hemos venido, especialmente, desde el oriente hasta aquí, para postrarnos y adorarle. Este grupo de astrólogos, ¿eran buenos o malos? ¿Por qué vinieron desde el oriente? Hermano Geber, a decir verdad, lo que hacían los astrólogos era enemigo de Dios. Los astrólogos observaban las estrellas en el cielo, y entonces, los espíritus malignos, los ángeles caídos, y Satanás el diablo, les hicieron entender que el Cristo nacería en Belén de Judea. Así que ellos vinieron a Jerusalén a preguntar sobre Jesús. Pero, en el Antiguo Testamento, quería Dios que su pueblo observara las estrellas del cielo, y fueran astrólogos. No, no estaba permitido, porque la astrología es enemiga de Dios. Ese grupo de astrólogos, al hacer eso, cayó precisamente en la trampa del diablo. Por lo tanto, la gente de Jerusalén en ese momento se turbó muchísimo, y el rey Herodes también se turbó. Su turbación se debió a que oyeron que había nacido uno para ser el rey de los judíos, es decir, el Cristo, llamado el Cristo, aquel que es llamado el Hijo de Dios. Ya había nacido. En ese momento, el rey Herodes convocó a todos los que conocían las Escrituras, los reunió, a aquellos, convocó a todos los escribas, y les preguntó: ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos respondieron: en Belén de Judea, porque en el libro del profeta, el libro de Miqueas, está escrito así: y tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, insignificante, de ti saldrá uno, que será el gobernante de Israel para mí. Sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad, ya existía. Entonces, este grupo de astrólogos, este grupo de escribas, le dijeron que el Cristo nacería en Belén. Le dijeron al rey Herodes, porque la profecía bíblica, que el Cristo, llamado el Mesías, nacería en Belén, y gobernaría a todo Judá en el futuro. Entonces, el rey de los judíos, el rey Herodes, se enojó muchísimo, y decidió matar a este Jesús recién nacido. En ese momento, el rey llamó a los magos otra vez, y les preguntó: ¿dónde vieron la estrella? ¿A dónde llegó la estrella? Entonces, los magos le contaron cómo habían visto la estrella, todo al rey. Entonces, el rey les dijo: el Cristo ya ha nacido en Belén. Vayan a Belén, y busquen al niño Cristo recién nacido. Cuando lo encuentren, vuelvan para avisarme, para que yo también pueda ir a adorarlo. Así, los magos recibieron la orden del rey: vayan a buscar al Jesús recién nacido. Cuando lo encuentren, vuelvan a avisarme, para que yo también vaya con ustedes a adorarlo. Los magos se dirigieron a Belén. En ese momento, vieron la estrella que habían visto en el oriente aparecer de nuevo. Esta estrella guió a los magos hacia Belén, hasta llegar al lugar donde el Señor Jesucristo había nacido.
llegando a la casa donde María y José vivían. En ese momento, la estrella se detuvo sobre la casa. Se detuvo. Entonces, los magos, al ver que la estrella se detenía, se alegraron muchísimo. Entonces, los magos entraron con el oro, la mirra y el incienso. Finalmente, en la casa, vieron al Jesús recién nacido. Entonces, estos magos se arrodillaron ante Jesucristo, ofreciéndole oro, ofreciéndole incienso como regalo, ofreciéndole incienso como regalo. Más tarde, los magos se regresaron. Ellos planeaban ir a Jerusalén para avisarle al rey Herodes, pero Dios, en un sueño, les advirtió a los magos que no debían regresar a Jerusalén. Entonces, los magos tomaron otro camino para volver a su tierra. En ese momento, después de que se fueron, un ángel del Señor se le apareció a José en un sueño. José era el esposo de María y también el padre adoptivo de Jesucristo. El ángel le dijo a José: «Levántate, toma al niño y a su madre para huir a Egipto, porque el rey Herodes iba a buscar al niño para matarlo». Entonces, Herodes se llevó a su esposa por la noche y al bebé recién nacido, y se los llevó a Egipto, huyendo a Egipto. Aprovechando la oscuridad de la noche, huyeron a Egipto. Justo en ese momento, acababan de partir. Hacía poco. Entonces, el ejército de Herodes llegó a Egipto, porque Herodes estaba muy furioso con aquellos astrólogos que no regresaron a Jerusalén para informarle a Herodes. Así que, Herodes, en su furia, envió soldados a Belén. A todos los niños menores de 2 años. Los mató a todos. Porque sabía que el Cristo acababa de nacer. Y que sin duda tendría menos de 2 años. Entonces, esto cumplió las palabras del profeta Jeremías del Antiguo Testamento, que decían: «En Ramá se oyó una voz de lamento y gran llanto». Era Raquel, que lloraba por sus hijos, y no quería ser consolada, porque ya no existían. De esta manera, el ejército de Herodes llegó a Belén, y a todos los bebés varones recién nacidos, es decir, los niños menores de 2 años, los mató a todos. Entonces, porque tenía que cumplirse las palabras del profeta Jeremías que decían que Raquel por sus hijos lloraría. ¿Por qué se menciona a Raquel? Es precisamente porque la tumba de Raquel está justo al lado de Belén. Allí mismo en Belén, en el camino a Efrata. Así que Raquel es como si Raquel hubiera presenciado con sus propios ojos, en el pequeño pueblo de Belén, la matanza de los bebés varones recién nacidos. Y así, Herodes, el recién nacido Jesús, estuvo en Egipto. Allí en Egipto, pasado un tiempo, después de algún tiempo, el ángel de Jehová se le apareció de nuevo a José en un sueño, y le dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre, y regresa a la tierra de Israel. Porque los que querían matar al niño ya han muerto». Entonces, José tomó a su esposa y al recién nacido Jesús, y regresó a la región de Israel. Originalmente, José planeaba vivir en Belén. Pero Dios le advirtió a José que no viviera en Belén, porque, aunque Herodes había muerto, pero el hijo de Herodes, Arquelao, sucedió a Herodes, gobernando Judea. Y Belén también estaba bajo el control de Judea. Así que José se enteró de esto. Después se llevó a su esposa y al recién nacido Jesús a Nazaret de Galilea, es decir, a la tierra natal de María. Entonces, Jesucristo, aunque nació en Belén, pero desde pequeño creció en Nazaret, es decir, en casa de su abuela materna. Creció en la casa de su madre, y no en la de su padre, en la casa de José.
Por esta razón, Jesús fue llamado Nazareno. De esta manera, el Señor Jesús fue llamado Nazareno, y no fue llamado de Belén. Lógicamente, Jesús debería haber sido llamado de Belén, porque él nació en Belén, y además, su padre adoptivo también era de Belén. Su antepasado David también era de Belén. Pero, debido a que el hijo del rey Herodes reinaba sobre Judea, lo que incluía reinar sobre Belén, por temor a ser matados. Entonces, creció en Nazaret. De esta manera, el Señor Jesucristo creció en Nazaret. Nazaret, ¿qué lugar es? Está en el territorio de Galilea. Sabemos que el Señor Jesús nació en Belén. Lógicamente, el lugar donde más se difundiera el Evangelio debería haber sido la tierra natal de David, Belén. Pero, al leer la Biblia, el Evangelio del Señor Jesucristo, donde más se predicó, fue en Galilea. ¿Por qué? Belén está en Judea. Y el Evangelio de Cristo el Señor comenzó a predicarse en Galilea, es decir, Nazaret, que pertenece a Galilea. Entonces, por ejemplo, ¿quiénes eran de Galilea? Los 12 apóstoles del Señor Jesucristo. Eran todos galileos. Los más famosos eran los 4 pescadores: Pedro, Juan, Andrés y Jacobo. Los 4 pescadores lo eran de Betsaida de Galilea. Así se cumplió lo dicho por el antiguo profeta Isaías, que dice: el camino del mar, que lleva a Galilea. La gente de esta región vio una gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció, para iluminarlos. Esto es, el Señor Jesucristo, nacido en Belén. Pero, creció en Galilea, y durante su crecimiento, cuando comenzó a predicar el Evangelio, lo hizo en Galilea. Es decir, en la región de Galilea predicó el Evangelio, y así, sus 12 apóstoles eran todos galileos. Es muy maravilloso. Los apóstoles del Señor Cristo eran todos galileos. Es como hoy en día nuestros espirituales, 12 hermanos de Israel. Es decir, del Israel espiritual, los 12 hijos espirituales, ellos son como los antiguos 12 apóstoles del Señor Cristo. Entre ellos, todos se conocen. Por ejemplo, entre los 12 apóstoles, había 4 pescadores, que originalmente eran Santiago y Juan, son hermanos carnales. ¿Y Pedro y Andrés? También hermanos carnales. Y estos 4 pescadores, socios para pescar juntos. Es muy maravilloso. Entre los 12 apóstoles del Señor, más de la mitad de ellos ya se conocían originalmente. Además, estos 4 pescadores también conocían a este Felipe y Natanael. También se conocían originalmente entre sí. Entonces, siendo así, los 4 pescadores y Felipe y Natanael eran también del mismo pueblo, y se conocían entre sí. Se puede ver que los apóstoles del Señor Cristo, entre la mitad de ellos, desde pequeños, probablemente crecieron jugando juntos. Esto es como, hoy en día, los 12 hijos del Israel espiritual. Todos se conocían originalmente, y conociéndose hasta el momento oportuno, fueron llamados a ser como los 12 hijos espirituales. Que la gloria sea al Padre y al Señor. Amén.